Vamos a hablar con Gustavo Frederking respecto de estas medidas, prima facie, lo que se viene anunciando. Gustavo, bienvenido. ¿Qué Paso tal, a Diego? ¿Cómo enumerarlas. estás? Entonces, Bueno, 1. contame qué opinión te merecen estas primeras medidas que escuchaste de Caputo. Bueno, en principio a mí lo que veo son medidas duras, claramente, pero medidas esperables por lo que de alguna forma se venía hablando. La verdad es que lo que veo es que acá claramente hay un sinceramiento de la economía. Creo que el ministro me pareció interesante cómo lo explicó con ejemplos lisos y llanos para que todos lo podamos entender, donde de alguna forma se está poniendo de relieve un concepto que me parece que en ese sentido es válido, que en este país siempre se atendieron a las causas, a las consecuencias y nunca al problema en sí, y siempre tuvimos esta teoría de patear para adelante los problemas, nunca afrontarlos, siempre en ese caso entonces siempre volvimos a recetas que siempre nos llevaron al fracaso y siempre tuvimos una gran persistencia para volver a hacerlas de vuelta. Y la situación claramente está en una situación complicadísima, eso yo creo que todos lo sabemos, y por cómo íbamos en una lenta agonía, en escenario lento, de que de alguna forma está más que claro, y yo creo que por eso la gente también se manifestó en ese sentido en la elección, que íbamos muy mal. Y bueno, esto de alguna forma es sincerar la economía, la realidad de lo que está pasando. Es durísimo ver que estamos en situación compleja, pero si hacemos las cosas bien y si somos un país creíble y de alguna forma desde afuera ven que no mentimos, que no, esto que te dije antes, que pateamos para adelante los problemas, probablemente pueda ser que habrá que ver, porque estas medidas son macros, habrá que ver más el detalle, pero probablemente se pueda lograr que después de pasar todas estas situaciones complejas, empecemos de alguna forma a crecer de vuelta, o que no nos vean como nos vienen viendo como un país poco serio, que cumplimos los contratos, que no tenemos reglas claras, previsibilidad. Y en ese sentido, porque lo que este país necesita es esto, eliminar el déficit fiscal y que podamos volver a tener inversiones de vuelta, que los mismos argentinos apostemos a nuestro país. Y en ese sentido, creo que hay una luz de esperanza para que la situación empiece a mejorar. Bueno, ¿y qué certezas le da al campo esto que se viene charlando en la macro? No sé hasta dónde llega el tema retenciones. Yo sé que la idea de este gobierno es quitar todas las regulaciones en economía. En principio se quitaron regulaciones, creo, para exportar, y en carne ya ha impactado esto de la prohibición de exportar 7 cortes de carne que han vuelto a exportarse libremente. Entiendo, ¿esto se está dando en la práctica? Sí, nosotros de vuelta entendemos que siempre lo dijimos, que el camino es el libre comercio, la no intervención, el artilugio de estas intervenciones en los mercados que tuvimos, dólar soja un mes que caía, 200, muchos dólares. Claramente por ahí no iba el camino. De vuelta, como te dije recién, estos fueron medidas macro generales, veremos la implementación con el correr de los días. Claramente nosotros siempre venimos manifestando que las retenciones, y bueno, y el ministro así lo expresó, que es un impuesto totalmente perverso. Entendemos que, bueno, también como lo dijo, es un camino gradual donde se van a ir eliminando. Nosotros entendemos que siempre es un efecto inverso. Cuando no haya retenciones, va a haber más producción, va a haber más empleo, va a haber más inversión, va a haber todo. O sea, va a ser un efecto boomerang, ni hablar para los pueblos y ciudades del interior, que van a estar en una situación mucho mejor. De alguna forma, en este sinceramiento que estamos hablando, lo que sí es tan claro que se va a achicar esto que nos estaba haciendo mucho daño, que es esta brecha cambiaria. Entonces, nosotros igual estamos pensando más por la situación del país, no estamos pensando como sector que apuntalar a ver que a nosotros nos vaya bien, sino que al país le vaya bien. Entonces, que haya un sinceramiento de la economía y que de alguna forma el campo quiere ser parte de la reconstrucción de este país que claramente está devastado. Y si se dan las reglas claras, el productor tiene esta mentalidad de siempre ir para adelante, invertir, apostar a su país, si tiene un pesito para comprarse una vaca, un tractor, lo que sea. Entonces, de alguna forma, con este sinceramiento, que está aprobado cuando se ha hecho, en su momento cuando se sacaron las retenciones en el 2015, que después se volvieron a poner, la producción de trigo pasó de 7 millones de toneladas a 18, de maíz pasó de 23 a 55. ¿Y eso en qué deviene? En mayores dólares que ingresan para el país,
en mayor cantidad de fletes, por dar un solo ejemplo, mayor todo. Entonces, creemos que claramente el camino es la producción, la inversión, y si entran más divisas, al país le va a ir mucho mejor. ¿Ustedes estaban cobrando con qué dólar ahora? Porque ya me perdí, hay tantos dólares en la Argentina. Hasta ayer, ¿cuánto se pagaba el dólar de ustedes, el de exportación? Y mira, era una situación muy compleja porque, por ejemplo, se había instrumentado que de tal forma teníamos 50% con dólar oficial, 50% con dólar mercado, ¿cómo es? Dólar MEP, que Dólar daba MEP, una sí. situación de un dólar que después de 600 pesos, 600 algo. eh, pero a la vez era raro, porque, por ejemplo, si vos habías hecho un contrato futuro de trigo, le digo a la gente que está escuchando contratos futuros, cuando uno vende por anticipado su producción, tratando de alguna forma de, de pensar en su situación a futuro para asegurarse un precio. Eh, en ese caso, nos estábamos basando en dólar oficial. Entonces, por ejemplo, si uno había vendido 30 toneladas de trigo a futuro, ahora iba a liquidar con un dólar a 400, que era el oficial, que hace poco a Claro. 350. Pero que era raro porque si el dólar disponible estábamos con un trigo de 600. Era parte de todo este mecanismo rarísimo de entender que traía muchas distorsiones y problemas. Entonces nosotros lo que siempre veníamos pregonando y sosteniendo que acá lo que tiene que haber es previsibilidad, reglas claras y no estos mercados intervenidos con muchos dólares, con mucho de todo, y claramente nos traían muchos problemas no solo a nosotros, sino a todo el mundo. Gustavo, ¿y ves un buen futuro? ¿Cómo ves esta campaña que se viene? Estamos todos pensando en anteayer, ¿viste? Previsibilidad cero hasta ahora. Esperemos que esto cambie con el tiempo. ¿Cómo ves esta campaña que se viene? Bueno, habrá que que ir viendo con el correr de los días. Yo siempre digo que, me acuerdo cuando asumió Alberto Fernández, que lo que primero dije, ojalá que le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos los argentinos. Entonces yo la verdad que apuesto como argentino a que a Milei le vaya bárbaro. Me parece interesante también que dentro de todo está manifestando que esta situación, esto trae un costo, obviamente, todo este sinceramiento va a traer problemas de inflación, ellos mismos lo dicen, de una situación que va a ser complicada para todos en general. Me parece interesante que sí que se apunte a los planes sociales, que se mantengan, que ahí esté el foco, porque ellos son los que más sufren y los que más pueden sufrir esta medida. Entonces eso la verdad que me parece que de lo que escuché me pareció muy valioso escuchar eso. Y bueno, y como te decía antes, yo estoy esperanzado, creo que lamentablemente no es que acá había muchas opciones, me parece que aparte como te dije antes, ya hemos probado con esta receta de mirar para el costado, mirar, te quiero decir, no resolver nunca los problemas, patearlos para adelante. Entonces, claramente, acá el concepto es claro, no se puede gastar más de lo que ingresa y bueno, si se logra eso, si se logra sincerar todo y logramos que empezar a tener reglas claras, previsibilidad y y que se vea un horizonte y que podamos lograr inversiones, bueno, el país probablemente pueda empezar después de un largo tiempo a mejorar, que es lo que esperamos. Y como campo, claramente queremos, como te dije antes, queremos ser parte de la solución. Siempre en ese sentido estuvimos al pie del cañón para los diferentes, en otras situaciones, cuando se reinstauraron las retenciones que las puso Dualde, estuvimos ahí porque la situación en el 2001-2002 era muy complicada. Entonces, la verdad que queremos, pero bueno, pero también estamos en una situación muy compleja, brecha cambiaria, impuestos por donde vos mires, trabas, retenciones. Hay informes del FADA, que es una institución muy prestigiosa, que te habla que teníamos de la retención, perdón, de la rentabilidad que podíamos tener, entre un 70 y 80% de impuestos, por ejemplo, en el caso de la soja. Entonces así se hacía muy difícil producir y pensar para hacia adelante. Bueno, vamos a ver entonces cuán sustentable es el plan y creo que la sustentabilidad está y lo dicta lo social y el aguante de la gente, ¿no? Y el respaldo o no de la gente a estas nuevas propuestas. No, seguro, va a ser duro, va a ser difícil. eh, y bueno, más que nunca, obviamente que acá va a hacer falta paciencia,
prudencia, pero entendiendo, yo creo que la gente de alguna forma también lo entendió, porque por algo votó a un candidato que normalmente siempre se vota en el sentido de alguien que hace por ahí falsas creencias o pensamientos que pueden ser muy positivos, pero que no son verdaderos. Entonces la gente entendió que el camino probablemente pueda ser por acá, pueda ser desde desincerar todo y de por una vez en la vida hacer algo distinto y gastar menos de lo que se tiene, y que me parece que, como dije antes, que fue muy gráfico el ejemplo, que básicamente es nuestra casa, en cualquier situación uno no puede gastar más de lo que tiene, entonces hay que entender eso. Puede ser difícil, puede ser, como decían, que la obra pública es algo que normalmente es algo que tracciona, que da una situación de crecimiento, y cortarla, obviamente, que puede ser algo no positivo. Esperemos que prontamente, si todo se acomoda, se pueda volver con obra pública y se pueda volver con muchas cosas. Como te dije al principio de la nota, son medidas duras, no son medidas que uno diga qué medidas que parecen como de superproducción, no, son medidas restrictivas, pero bueno, pensando y apuntando a un objetivo que puede ser muy interesante, que es que Argentina de una vez por todas empiece a crecer y salga de esta situación de pobreza extrema que estamos teniendo y de esta inflación galopante, que siempre la inflación es un impuesto que golpea a los más pobres, y entonces la verdad que ojalá que podamos cambiar y tengamos el país que nos merecemos, un país del país de los alimentos, y lamentablemente en el país de los alimentos no hay alimentos, y eso es la verdad que es doloroso, es injusto, y ojalá que de una vez por todas podamos salir adelante y crecer. Muchísimas gracias, Gustavo. No, muchas gracias a vos, Diego, y bueno, saludos a los que nos están escuchando.